Bueno, buenas tardes. El capítulo argentino del American College of Surgeons les da la bienvenida a todos los participantes de este cuarto webinar. Hoy la conferencia será dictada por el profesor Juan Asensio, un amigo de la Argentina. El doctor Asensio es profesor y vice chairman de cirugía, jefe de la división de cirugía de trauma, director del Trauma Center y profesor de cirugía de la USUS, que es la Universidad de las Fuerzas Armadas, en Walter Reed Maryland Medical Center. Los comentadores van a ser el doctor Julio Trochansky, distinguido cirujano uruguayo, profesor de cirugía y presidente de la región 14 del American College of Surgeons. Y el doctor Gustavo Timineski, fellow, es chairman del COT del capítulo argentino. Agradezco al gobernador, el doctor Ferreres, por toda la ayuda ofrecida para la realización de esta actividad y les informo a los participantes que una vez terminada la conferencia las preguntas serán hechas por chat al moderador. Muchas gracias, Clara, y muchas gracias, Jorge. Doctor Asensio, puede comenzar. Muy buenas tardes a todos mis amigos y hermanos y queridos colegas. He visto a varios en la pantalla, muchos de mis antiguos fellows, de los cuales me enorgullezco, por supuesto. El doctor Ferreres me había pedido de que iniciara este tipo de conferencia, pero tuve que salir fuera con asuntos de la Escuela de Medicina Militar y ahora estoy de regreso. Muchísimas gracias. Pensé de que debíamos compartir lecciones del pasado para prepararnos para nuestro futuro, debido a la incertidumbre que existe hoy en día en el mundo entero con respecto a no solo la pandemia, pero diferentes ataques terroristas y, bueno, siempre las guerras y conflictos que siempre prevalecen. Entonces voy a tratar de compartir con ustedes. Yo sé de que han tenido previas personas, pero quiero hacer una aclaración. Yo sí soy verdadero académico y verdadero cirujano activo que opera, así de lo que hablo lo he hecho. Aquí se pueden ver todo el número de títulos, lo cual quiere decir que lo único que le hacen es dar muchos dolores de cabeza en muchas reuniones. Dijo Hipócrates hace mucho tiempo que aquel que quisiera ser cirujano debería ir a la guerra y ya yo he compartido ese requisito. William Stewart Halsted siempre dijo que una de las fundaciones más importantes en la cirugía era el manejo de lesiones vasculares, que desgraciadamente hoy en día muchísimos cirujanos no están entrenados para hacer cirugía torácica, cardíaca, vascular, terapia intensiva, aunque se autotitulan cirujanos de trauma. Voy a hacer una pequeña recopilación histórica para entonces lanzarme a hablar acerca de los avances que se han hecho hoy en día durante las recientes, bueno, no tan recientes guerras, pero concientizándome y ahondando más en los avances de Corea, Vietnam, etc. Sir George Makins, que es miembro del Colegio Real de Cirujanos de los Estados Unidos, de Inglaterra, del cual yo también soy miembro honorario, pues editó y publicó el primer libro basado en sus experiencias de la Primera Guerra Mundial, hablando acerca de lesiones traumáticas de los vasos sanguíneos. Sin embargo, solamente pudo colectar 39 casos en los cuales hubieron reparos primarios durante la Primera Guerra Mundial. Michael DeBakey, pues publicó un estudio seminal en el cual básicamente pudo calcular la frecuencia de lesiones vasculares en el teatro europeo de combate durante la Segunda Guerra Mundial, una frecuencia de 1%. Y pudo colectar de 1.400 casos, solamente hubieron 81 reparos primarios de lesiones arteriales y 3 que solamente pudieron tener anastomosis término-terminal. Boyden, un joven cirujano que entró en combate en Normandía, reparó una fístula arteriovenosa de la arteria femoral y la vena femoral ahí mismo en las playas de Normandía, por lo cual fue felicitado y le dieron uno de los 3 pequeños equipos para el manejo de cirugía vascular. La guerra de Corea fue muy importante. Todo el mundo conoce, por supuesto,
la serie de televisión de MASH. Aquí se muestran los autores. Uno de ellos es incidentalmente hermano mío de fraternidad, mucho mayor que yo, y de diferente universidad. La península de Corea fue invadida después de que los norteamericanos habían sido empujados hacia el perímetro de Pusan, y esta maniobra del general pues fue lo importante, porque entonces pudieron recobrar mucho del territorio. Ese fue el famoso general MacArthur. John Malone Howard, el cual fue uno de mis mentores, un hombre que se dedicó, por supuesto, a hacer cirugía del páncreas, publica una serie de 4 libros, los cuales se pueden ver acá, acerca de las experiencias norteamericanas militares de la guerra de Corea. Lo más importante es este estudio retrospectivo hablando de las viñetas de reparos de arteria, y por supuesto absolutamente importante, ya que ahí él dijo que ahí fue donde verdaderamente nació la cirugía vascular. Este es el número de diferentes divisiones que por supuesto estuvieron en combate, sobre todo la primera división de caballería aérea. Todo el mundo conoce estos helicópteros. Solamente habían 6 en el teatro de combate y solamente podían volar durante el día y no sobre distancias largas. Uno de mis buenos amigos y colegas que ahora está en Afganistán, al cual yo eventualmente seguiré allá, el padre de él fue uno de los lesionados que voló en estos helicópteros. Estos famosos helicópteros, pues bueno, podían distribuir a pacientes a diferentes unidades de MASH. Todo se habla mucho, por supuesto, de la participación de las enfermeras. Esta que está aquí, pues bueno, es uno de los ejemplos. Lo que le voy a mostrar aquí es uno de los de las, yo no diría bromas, pero es hojas hechas a mecanografía, porque cuando John Howard, que fue a Corea, era el único cirujano certificado por el board, y encontró de que había necesidad de pinzas vasculares. Entonces, por supuesto, lo que pidieron fue las pinzas de Playlock o las pinzas otras pinzas vasculares. ¿Y qué pasa? Que cuando ellos contactan a esta compañía, la compañía le dice de que no es posible hacer esto, y aquí está, le dicen de que hay muchísimas órdenes y que va a ser imposible. Y lo que hicieron estos cirujanos de antaño fue que escribieron una carta totalmente falsificada diciendo que esta orden se debía de cumplir en 2 semanas, o las Fuerzas Armadas iban a romper el patente de esta compañía y los iban a hacer ellos mismos. Consecuentemente, esta compañía les dio 7 pares, los cuales John Howard llevó, y casi hubieron peleas porque todo el mundo quería un par de estos. Como ya se sabe, lo que siempre la teoría fue de que había que ligar estas arterias, y consecuentemente, pues son datos originales de Corea, en el cual 7% nada más fueron reparadas. Esto es al principio. Déjenme ponerle en perspectiva, por supuesto, las plantaciones, los plantíos de arroz tan prevaleciente en Corea, un país que era entonces muy atrasado, ríos, era muy agreste, gente que básicamente habían recibido el impacto de la invasión de Corea del Norte, pocas ciudades, las cuales fueron bombardeadas, y por supuesto, este es el campo en el cual entran las tropas norteamericanas. Un país con muchísimas montañas y ríos. Esta, por supuesto, es una foto de uno de aviación, y hubo un recio combate más, ¿cómo lo puedo decir?, convencional, y se demuestran las fotos. Estas son fotos originales de Corea con morteros, y así hubo combate mecanizado, famosas batallas como la del reservorio de Chosan durante el invierno, y aquí se puede ver primero cómo se empezaron a establecer las bases, todas en valles, los famosos helicópteros aterrizando. Esta es básicamente una de las áreas de aterrizaje donde se esperaban las ambulancias para llevar a los lesionados, muy familiarizados. Por supuesto, esto fue copiado por MASH. Las mismas ambulancias que se han venido utilizando desde la Primera Guerra Mundial, por supuesto, un poco mejor equipadas, y se puede ver de que no eran inmunes. Estas fueron las mismas ambulancias que Ernest Hemingway condujo durante la Primera Guerra Mundial.
Este es básicamente la entrada de la zona de militares, de las bases para proteger. Y este es más o menos este es uno de los famosos MASH hospitals. Tiendas de campaña, la misma, por supuesto, equipamiento que después se llevara a Vietnam. Esta es una radiografía original de metralla que ha causado no solo una laceración de los vasos femorales, pero también una fractura de fémur. Y aquí, por supuesto, los enfermeros de combate tratan de estabilizar a los pacientes. Ellos estaban muy, por supuesto, muy enterados que había que resucitar a estos pacientes con plasma y después con sangre compuesta, después de los esfuerzos del famoso cirujano Edward Churchill, para el cual yo he sido nominado, si Dios permite, este año que viene, y dar la conferencia magistral en el Colegio de Cirugía, el Colegio Americano de Cirugía. Por supuesto, siempre el médico el enfermero de campaña está siempre muy, por supuesto, expuesto. Aquí se demuestran cómo eran los hospitales y no eran las mejores, por supuesto, facilidades. Estas son fotografías originales de un balazo y aquí también cómo se hacía el debridamiento. Muchas de las pautas que se comenzaron a hacer, pues fue que hoy todo el día seguimos, fueron desarrolladas durante la Guerra de Corea. Aquí hay una lista de muchos de estos famosos cirujanos, sobre todo Ed Yankee, Carl Hughes y John Howard. Ellos tuvieron la valentía de desafiar, por supuesto, a la pauta de las Fuerzas Armadas que decían que había que ligar estas arterias. Es más, Frank Spencer, que después escribió un libro con Norman Rich, mi mentor, pues por supuesto, por poco le practicaron una corte marcial porque él tuvo la osadía de hacer esto. Fue el famoso Carl Hughes, el cual básicamente para entrenar a estos cirujanos, como en Corea había bastantes perros y comen perros, pues él les ordenó a varios sargentos que trajeran un montón de perros a una de las bases y ahí pues en los perros experimentaron y así fue como verdaderamente nació esta especialidad. Este Sam Seeley también fue profesor, como soy yo, de la Escuela de Medicina Militar. Frank Spencer, un cirujano muy famoso, terminó siendo chairman de la Universidad de New York. Ahora todo el mundo está con el asunto del Riboa y piensan de que es una cosa muy increíble. Básicamente tiene sus buenas y malas cosas. Este es el primer catéter de Riboa que puso en función en 3 casos el doctor Carl Hughes. Básicamente esto es una fotografía del año 1952. Yankee y Seeley, por supuesto, fueron los primeros que publicaron 77 casos y dijeron aquí hay que evitar ligar estas arterias y hay que mejorarlas. Y por primera vez pudieron reparar una arteria carótida. Esta es una serie en la cual, por supuesto, la tasa de amputación que durante la Primera Guerra Mundial era increíblemente alta, empezaron a disminuirla. Ojo, que las arterias popliteas, y nosotros acabamos de publicar un estudio en arterias popliteas utilizando el factor de tiempo, siempre han sido, por supuesto, el clavo en el corazón de los cirujanos de trauma. Y pudieron notar de que estos pacientes mejoraban si se trataban en un periodo de 9 horas. Aquí, por supuesto, se pudieron comparar en este otro estudio, ¿no? Que las anastomosis primarias empezaron a subir, que se empezaron a aumentar los números de injertos autógenos de vena y por primera vez se reporta la reparación de una arteria de carótida en común. Nosotros estamos ahora por publicar un estudio en el uso de shunts para el manejo de estas lesiones. Otros estudios, como se pueden ver, aquí se puede ver que básicamente habían 46 hospitales, los cuales por primera vez reportaron 75 reparos y la amputación disminuye a 7%. Otra vez se reportan 3 arterias subclavias, 3 carótidas, y aquí se puede ver de que la tasa de amputación después de ligaduras de arteria en la Segunda Guerra Mundial fluctuaba entre 48 y 62%, y en Corea, después de reparos primarios, pues disminuyó a 7%. Esta es una de las fotos de mi antiguo mentor y profesor. Él me regaló estos 4 volúmenes y aquí les demuestro porque en el tercer volumen se publicaron las experiencias.
más estudios, y aquí se puede ver por primera vez datos en amputación, básicamente cómo seguían tratando de preservar estas extremidades. En este estudio, la tasa de amputación bajó a 18% en comparación con 40%, y se pudieron definir los factores que predecían, ¿no?, la tasa de éxito. Y aquí, por supuesto, era un poco más alta porque estos fueron lesiones combinadas con lesiones ortopédicas. Carl Hughes, otra vez, reporta 180 vasos con excelentes resultados, y ahora por primera vez hay 4 arterias carotidias reparadas y la primera arteria ilíaca. Estas son las pautas que todos nacieron desde Corea y todos utilizamos: incisiones adecuadas, control próximo y distal, el uso de pinzas vasculares. En este caso fueron las pinzas de Willis Potts, uno de los graduados de mi escuela de medicina de Rush, por supuesto muchísimos años antes que yo. El utilizar porta agujas finos, suturas eran de seda, había que, por supuesto, no hacer reparos bajo tensión, debridar los vasos, proveer adecuada cobertura de tejidos blandos y, como se puede ver, el uso de las fasciotomías. Todo esto nace de la Guerra de Corea, y aquí se puede decir que las amputaciones disminuyen a pesar de que habían lesiones por fusiles, por supuesto, automáticos. Aquí se puede ver que empezaron a utilizar vasos sanguíneos de soldados muertos en combate, los cuales lo preservaban, ¿no?, con glutaraldehyde, y empezaron a implantarlo. Esto eventualmente no funcionó, pero se puede ver aquí en otras series 7 carótidas y por primera vez una aorta. Estos son estudios y se puede ver de que disminuyen de nuevo, ¿no?, siempre y cuando pudieran hacer reparos primarios, anastomosis o injertos, que la tasa de amputación disminuye en arterias braquiales a 5%, arterias femorales a 21%, pero la tasa de arterias popliteas continúa siendo problemática. Lo más importante es saber de que sí se produjo muchísima literatura, la cual le comparto. En este otro estudio, que es el más grande, con 304 casos, se puede notar que solamente hubieron 35 ligaduras y 13% de amputación. Aquí se estudia los problemas después postoperatorios, y se puede ver, por supuesto, de que sí, sobre todo con estos injertos homólogos, habían graves problemas de 71%, y eso se abandona. Cuthbert Owens también reporta, y estos son los libros del profesor John Malone Howard. Esta es una fotografía cortesía de Norman Rich. Es un reparo con vena safena autógena desde 1952, y yo estoy absolutamente seguro que la vasta mayoría, inclusive yo, no estábamos vivos cuando esto se reporta. Entonces, en este editorial del profesor Howard, se termina diciendo: el coraje y la valentía demostrada por estos valientes cirujanos permite que la reparación vascular pueda surgir. Durante estos meses, una nueva especialidad nace en esta tierra. La frecuencia de amputaciones a través de la península de Corea disminuye masivamente, y soldados ahora pueden caminar, los cuales hubiesen podido recibir amputaciones. Vietnam es una guerra más conocida por todos ustedes, aunque se le ha tratado de olvidar, y ese será el título, si esto pasa, para el Churchill Lecture, que será la guerra de Vietnam, nuestra guerra más dolorosa: avances desarrollados en la cirugía del trauma, ¿a qué costo? Estoy seguro que muchos han visto estas diferentes películas, ¿no?, que han sido bastante encruentas, sobre todo Pelotón. Esta es una de las películas iniciales del año 60 que salió hace muchísimo tiempo, pero que habla acerca de la problemática que había con la política de esta guerra. Aquí se demuestra la distribución de diferentes hospitales. Quizás el más famoso está en la zona 2 de An Cay, donde estaba basado la primera caballería aérea, la división más honrada durante la guerra de Vietnam, y la que comenzó 50% de las batallas.
Aquí se demuestra, por supuesto, una comparación de los soldados muertos en combate. Aquí se puede ver, por supuesto, de que en las contiendas recientes que todavía están andando, mucho menos de lo que se perdió en Vietnam. Y, por supuesto, hubieron más muertos en Vietnam debido a las complicaciones con los diferentes agentes defoliantes. Este es uno de los estudios, este es uno de los libros más importantes que básicamente, John Paul Vann fue un combatiente, pero después se dedicó muchísimo a escribir acerca de la póliza foránea fallida. Aquí se demuestra, por supuesto, un hombre que sirvió a su país en Corea y también sirvió en Vietnam, y él alerta, es un libro enorme acerca de toda la historia y los problemas sociopolíticos y diplomáticos de una guerra que nunca hubo de pasar. Esta fue la primera guerra en la cual todos los combatientes tenían, por supuesto, fusiles automáticos. Esta es fotografía de las Fuerzas Armadas norteamericanas, el M16, la primera versión, que se encasquillaba muchísimo, produce una bala, la velocidad es de 3.250 pies por segundo, y el AK-47, 2.750 pies por minuto. Granadas de fragmentación, proyectiles de alta explosividad, y por supuesto las granadas de fósforo también lesionaron a muchísimos de estos soldados, no solo los norteamericanos, los aliados y los contrincantes. Por primera vez se lanzaban con proyectiles de artillería estas flechas, la versión norteamericana y la versión soviética, los famosos punji sticks, que eran hechos de piezas de bambú afilada, cubierta con excremento, y las minas de Claymore, que todavía se utilizan, que dispersan de 780 a 800 bolas de acero para parar el avance de los combatientes. Los helicópteros funcionaban, por supuesto, para extraer a los soldados lesionados, y se demoraban un soldado norteamericano lesionado en el campo de batalla estaba en una mesa de operaciones en 1 hora y 4 minutos desde el momento de su lesión. De ahí nace la famosa Golden Hour, y aquí, por supuesto, también tenían, utilizaban cohetes para atacar. Aquí se demuestra el porcentaje de gente lesionada en Vietnam. 19% de los lesionados murieron, lo cual quiere decir esos que no llegaban es la tasa mejor que se ha producido. Y aquí se puede ver en 1.4 horas, después de evacuar en este sistema de helicópteros más de 900,000 lesionados, era un tiempo muy breve. Un país muy agreste, que no tenía caminos, donde habían diferentes pueblos pequeños, donde era una guerra irregular, donde se escondían, por supuesto, los contrincantes. Aquí se demuestra que era difícilmente extraer, porque había una jungla muy densa, a estos soldados lesionados. Y aquí son fotos de lesiones de AK-47, un soldado que pisa una mina. Este es un soldado que sacó la cabeza por encima de uno de los transportes militares, y por supuesto se puede ver. Este es el famoso Norman Rich, básicamente es mi mentor en su fotografía inicial de las Fuerzas Armadas. Él estaba muy, ¿cómo le puedo decir? Conocía las previas contribuciones de todas las guerras y empezó a desarrollar lo que se llama el Vietnam Vascular Registry, el registro de Vietnam, donde más de 400 cirujanos contribuyeron todos sus casos de reparaciones vasculares, entre ellos muchos de los cuales fueron mis profesores. Esta es la larga línea: Michael DeBakey, Carl Hughes, Norman Rich, y después vengo yo, ya que Norman Rich me ha pedido a mí que continúe esta tradición de enseñar el manejo del trauma vascular. Estos son diferentes fragmentos y objetos los cuales él pudo extraer. Aquí se demuestra la tarjeta a todos más de 7,000 soldados norteamericanos que tuvieron lesiones vasculares, llevan y cargan estas tarjetas, las cuales se presentan, y todo se le hizo el seguimiento en Walter Reed. Esta es una de las copias, de las 2 copias que el doctor Rich me dio, y es un hombre que básicamente habla español perfectamente y siempre ha sido un caballero, y su dedicatoria, la lista de todos los cirujanos
que contribuyeron al registro de Vietnam. Entre ellos, uno que fue mi compañero en USC, estaba en la facultad cuando yo era muy joven, él se retiró, fue uno de los que más contribuyó no solo a trauma vascular, sino a lesiones de colon y recto. Sid Levitsky fue mi profesor y Julius Kahn en la Universidad de Illinois en Northwestern, de la cual fui egresado, y me enseñaron muchísimo basado en sus experiencias. Este es uno de los estudios iniciales de Norman Rich, 1000 pacientes, y aquí se puede ver que él seguía la misma pauta de reporte iniciada por el doctor Sir George Makins. Aquí se demuestra que la vasta mayoría eran lesiones fragmentarias por balas, y aquí se demuestra la frecuencia de diferentes lesiones vasculares estratificadas a zonas anatómicas. Solamente en este estudio, en 1000 casos, se ligaron 1.5% de las arterias, la tasa de amputación 13.5%, y aquí se puede ver que la vasta mayoría de estos arterias fueron reparadas con injertos, anastomosis y arteriografias, y disminuye. Ojo que ya les había comentado que básicamente la vasta mayoría, bueno, todos estos combatientes poseían fusiles automáticos de alta velocidad. Aquí se reportan las diferentes complicaciones que existen, y se pudo ver de que las amputaciones eran en pacientes los cuales tenían lesiones de nervios asociados, lesiones venosas y lesiones ortopédicas. La tasa de mortalidad en esta lista de 1000 casos, 1.7%, 7 pacientes, verdaderamente envidiable, y aquí se puede ver de que la tasa de amputación disminuye masivamente. La primera serie que reporta lesiones de la aorta con una tasa de mortalidad de 30%, después de haber excluido aquellos 99 que sucumbieron. Esta es la primera vez que se reporta así. Cohen, por supuesto, reporta 66 carótidas y 19 carótidas internas, que esto básicamente nunca se había visto. Esta es una de las series muy importantes de fístulas arteriovenosas. Nosotros estamos ahora por publicar nuestra experiencia con 291 fístulas arteriovenosas con una mortalidad muy baja. Esto es una entidad increíblemente rara, sobre todo en el área civil. Esta es uno de un reviso de la vida de Norman Rich, el cual ha viajado el mundo entero y ha estado en Argentina. Estas son fotografías originales, las cuales él me ha dedicado, y esta es la fotografía original de los primeros 4 cirujanos que forjaron este departamento. Y aquí se encuentra el famoso Schumacher, el maniobra de Schumacher, Charlie Robb, que aterrizó en paracaídas en Sicilia, un británico, y muy importante, Juan Leonel Villavicencio, gloria para todos nosotros de ascendencia mexicana, que ya está vivo, pero estuvo como parte de la facultad que se inició en esta escuela de medicina. Yo soy miembro de esta facultad. Este es Eric Elster, un gran amigo, y es el que reemplaza a Norman Rich. Aquí estoy dando la conferencia distinguida de David Saveston. Aquí se demuestran varios de nuestros héroes. Bob Hobson, con el cual yo participé un año en mi primer sabático. El Hospital Militar de Colombia, al cual nosotros le tenemos increíble admiración. Basil Pruitt, que básicamente diseñó toda la estrategia para la atención a los quemados, y Dan Trunky y yo en una de nuestras visitas para ayudar a nuestros queridos hermanos colombianos. Estas son las grandes conferencias que siempre dio Norman Rich. Él tiene 83 años y ha tenido ya por 6 años cáncer de mama debido a la exposición de todos estos productos químicos y defoliantes. Aquí es la presentación de uno de los numerosos honores con nuestro amigo David Hoyt, el director ejecutivo con el cual hemos publicado 2 libros de trauma vascular. Este básicamente para enseñarle cómo era la edad promedio de los soldados en Vietnam, o la edad media era de 19, lo cual quiere decir que la mitad de los combatientes fluctuaban entre 17 y 19 años. O sea, el grupo
más joven que han tenido las fuerzas militares norteamericanas en combate. Y se puede demostrar, era una vida bastante problemática. El helicóptero sirvió como la caballería recibiendo el correo, esto es preparándose para un asalto aéreo y por supuesto el combate en las diferentes ciudades. Y por supuesto, desgraciadamente, todos los avances siempre se deben a estos hermanos en combate en los cuales mueren, y aquí se demuestran cómo se cargaban en las bolsas y cómo se podían honrar básicamente en una pequeña misa en el área de combate. Aquí se muestra, esta es una de las citas de Shakespeare, hablando acerca de esta hermandad, por supuesto, muy importante. Esta es una fotografía muy interesante. Lo que quiero decir es de que esta es una de las pocas fotos que existen de todos los soldados hispanos que fueron llevados a Vietnam, lo cual siempre yo les demuestro a nuestros colegas del mundo entero de que nosotros somos una cultura increíblemente amplia y vasta y no somos una raza. El número de soldados muertos en combate de Vietnam per cápita más alto fueron de los latinos. Se llevaron muchísimos ilegalmente y hoy en día muchas de estas personas, debido a sus experiencias, ni siquiera, pues por supuesto, dicen que estuvieron en esa guerra debido a la estigma y al odio que se les creó contra estos soldados que simplemente fueron a servir cuando se les llamó. Aquí se puede ver los diferentes defoliantes que utilizaron. Mucha gente conoce, por supuesto, el famoso agente naranja, pero hubieron muchísimos. Incidentalmente, todos los países de Latinoamérica, personas que residen en los Estados Unidos, todos hispanos de todos los países fueron a Vietnam. Desde México hasta Argentina, Chile, Uruguay, todos los países del Caribe, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana. Para que esto es una de las cosas con las cuales yo concientizo a los políticos norteamericanos. Norman Rich recibiendo consejos de Michael DeBakey. Por supuesto, yo tuve la oportunidad de honrarle a él y honrar a Basil Pruitt en el Colegio de Cirujanos Norteamericanos. El famoso Walter Reed Bethesda. De todas mis contribuciones, que ya son 592 publicaciones, siempre hay algo que yo cito de estos grandes cirujanos, dándole el honor necesario sobre todo a estos soldados. Ya la 7ª edición de este libro viene en camino y todo siempre se basa en las experiencias que se han aprendido en la guerra. William Osler dijo que la técnica, extraordinaria técnica y delicada técnica de la sutura vascular es un arte adquirido solamente con muchísima práctica y es un capítulo en la historia de la cirugía de las cuales todos nuestros colegas deben de estar muy orgullosos. Esta es en la conmemoración de la única recepción masiva que se hizo en Chicago, mi ciudad adoptiva, dándole el honor meritado a los veteranos de Vietnam. Esta es la pared y si todos pueden visitarla en Washington, se lo recomiendo. Esta estatua representa al caucásico norteamericano, el afro norteamericano, el hispano. Ausente están los indios norteamericanos y los asiáticos norteamericanos que contribuyeron masivamente a este esfuerzo. Vamos a repasar entonces brevemente los cambios que se han producido hoy en día y se han traspasado, por supuesto, al área civil como resultado de los hallazgos de las guerras de Irak en Afganistán. Esta fue nuestra más larga guerra, a pesar de que hemos estado un poco más tiempo en Afganistán, diferentes territorios, los mismos vehículos, las armas automáticas, la famosa ametralladora. Y aquí se puede ver qué es lo que pasa, que durante la primera guerra del Golfo Pérsico se quería regresar al manejo del trauma militar basado en los escalafones de la Segunda Guerra Mundial y Corea. Pero Dan Trunke, el cual ha fallecido y uno de mis mentores, publica
este comentario, lo cual hace de que se cambie toda la estructura y por primera vez se den cuenta de que era absolutamente imperativo utilizar las experiencias de los cirujanos civiles que han estado en las grandes universidades. Yo fui parte del primer grupo que forjó el primer centro de todas las Fuerzas Armadas y después trajimos a las fuerzas navales y muchos de mis fellows lo pudieron comprobar aquí en Los Ángeles y después estuve a cargo de las Fuerzas Armadas del Army en la Universidad de Miami. La Fuerza Aérea se entrena en la Universidad de Maryland y muchos de mis fellows estuvieron allá con sus colegas militares. Irak y Afganistán, esta es básicamente las mismas ambulancias. Esto es en Bagdad, en una de las grandes obras arquitectónicas de un hombre megalomaníaco llamado Saddam Hussein. Tenía mucho parecido con Fidel Castro, por supuesto, y el resto de los tiranos. Aquí se demuestran los famosos Humvees que inicialmente no estaban protegidos y tuvieron muchísimos problemas. Después eventualmente salieron estos camiones armados para proteger de estas bombas y estos artefactos improvisados y pusieron en el chasis una V para desplazar la onda expansiva. Hubieron cambios en las lesiones. Aquí no hubo tanto combate con respecto de armas largas, pero aquí hay diferentes piezas de proyectiles de artillería y estos chicos de Afganistán eran increíbles ingenieros, cómo detonaban cuando pasaban estos convoys y destrozar los Humvees. Proyectiles de artillería que eran, por supuesto, enterrados, las mismas minas, estas son minas soviéticas, que básicamente son muy fáciles de hacer y, desgraciadamente, por ejemplo, Colombia, un país hermano, El Salvador, Nicaragua siguen minados, Vietnam es el primer país más minado del mundo. Aquí se demuestra qué pasa con estos explosivos improvisados cuando se destruye un Humvee. Este es uno de los soldados que venía y estas explosiones son masivas. Se hicieron muchos cambios en todos los enfermeros de campaña. Aquí se puede ver el control de sangre, el control por presión, diferentes cascos, por supuesto, y la rápida extracción. Aquí se demuestra el uso de diferentes torniquetes. Ojo, de la masiva contaminación, nadie aquí pudiese podido componer lesiones vasculares acá. Los civiles también fueron atendidos por las Fuerzas Armadas norteamericanas. Este es un método de transporte, una camilla que nosotros estudiamos en Los Ángeles. El mismo tipo de hospital, no son, más sin embargo, aquí sí había un poco de circulación en comparación con los otros. El uso de armamentos para proteger el torso previno de que hubieran muchísimas, por supuesto, lesiones torácicas y abdominales. Más sin embargo, las áreas expuestas, por supuesto, eran vulnerables y había que hacer muchísimos debridamientos de tejidos. Los cascos, por supuesto, pueden parar proyectiles, muy diferente a todos los cascos empleados desde la Primera Guerra Mundial hasta Vietnam. Muchísimas lesiones por francotiradores de un soldado norteamericano porque se podían concentrar en lesiones en la expuestas de la cara, ya que el torso y la cabeza estaban protegidas, y estos son los civiles que llegaban más tarde. Lesiones interesantes, esto es una granada que se impacta en este paciente. Los colombianos, hermanos colombianos, tienen una harta experiencia con esto, por sobre todo las minas. Aquí se demuestra un paciente que no sobrevive, lesiones vasculares, pélvicas, hubieron muchísimas lesiones genitales y una lesión, por supuesto, vascular. Los quemados siempre van a estar presentes, así que hay que saber cómo tratarlos. Lesiones de tejidos blandos atendidas muy tardes. Lo más rápido es la extracción ahora con los helicópteros Apache, no con los Hueys. Este es un programa en el cual muchísimos de nosotros participamos en Landstuhl, Germany, donde los lesionados eran transportados inmediatamente para que aterrizaran de noche. Este es un hospital de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí se muestra muy diferente las diferentes estrategias. En Vietnam tomaba 45 días
desde que un soldado era lesionado para que regresara a los Estados Unidos. En estas contiendas, inmediatamente Operación Iraqi Freedom, Operación Enduring Freedom, en 4 días podían llegar al cuidado definitivo y eventualmente de ser transportado. Y se demuestra la manera de transporte. Esto está en Alemania, muy cerca de Ramstein Air Base. Técnicas de control de daños. Aquí se demuestra un paciente que nos remitieron con el esternón y el abdomen abierto para después cerrarlo. El vuelo de Afganistán es 7 horas y el vuelo de Irak es 4 horas. Volaban, despegaban durante la hora del crepúsculo para evitar que les lanzaran proyectiles y llegaban después de la medianoche. Muchos pacientes con quemaduras, técnicas de control de daños. Aquí se demuestran muchísimas fracturas en las cuales se le pudieron poner fijadores externos. Y aquí estamos operando. Íbamos de salón en salón. Pudieron cubrir un hígado con una malla, ya que esto está de moda. Bueno, está de moda para reparar hernias abdominales. Cuando retiramos la malla, pudimos ver de que había contenido el sangrado de la vena hepática derecha, la cual pudimos pinzar. Aquí se demuestran fragmentos y esquirlas en un duodeno, tratando de removerlas y, por supuesto, reparando ese duodeno. Este es un paciente al cual le hicieron una derivación, una diverticularización, porque no sabían qué hacer y nosotros, pues, por supuesto, la desconectamos rápidamente. Aquí atendemos, como somos especialistas en terapia intensiva, a nuestros pacientes. Algunas veces había que operar, están preparándose para que yo haga una toracotomía en la unidad de terapia intensiva. Mi amigo Carlo Del Olmo, cirujano vascular muy conocido de la Universidad de Michigan. Ray Jarvis, un amigo que era primero de las fuerzas especiales en Vietnam y después pues se hizo cirujano y nosotros atendíamos. Ojo que estábamos bajo la rúbrica y protección de la Cruz Roja. Lesiones vasculares, se pusieron muchísimos shunts, los cuales llegaban y después nosotros hacíamos las reparaciones vasculares. En este caso, muy difícil buscar una cobertura de tejidos blandos. Se perdieron extremidades porque no se hacían fasciotomías completas y eso es una de las cosas que, por supuesto, nosotros enfatizamos. Esta preservación de tejidos blandos porque las prótesis que se han creado fueron absolutamente increíbles y después le demostraré las técnicas de presión negativa atmosférica. Este es parte de mi equipo. Este fue mi fellow también de la Fuerza Aérea conmigo en USC. Y por supuesto, aquí estamos preparando porque estos pacientes se operaban y no se demoraban muchísimo para transportarles de nuevo con estos ventiladores en un colectivo. Y este es el avión que se utilizaba, un C-17, que es inmenso. Y se demuestra, esto alberga a muchísimos soldados, es cavernoso, es dificultoso subir a estos pacientes. Primero iban, ¿no?, con los equipos de transporte, los pacientes que iban en ventiladores. Esta es la cabina. Entonces, uno de los aviones más grandes del mundo. El uso de torniquetes, el CAT-21, que es el que se ha popularizado, se volvió a resucitar. Este torniquete, por supuesto, se debe de remover y los torniquetes han estado presentes en muchísimas guerras y contiendas, pero básicamente debido a la dificultad en transportar. Ojo que en la Segunda Guerra Mundial tomaban 10 horas para llegar al cuidado definitivo, en Corea hasta 9 horas, así que manteniéndolos en lugar era un problema. Aquí se pudo ver cómo cambiamos de nuevo para esta técnica de resucitación, utilizando una tasa de 1:1 si es posible, o sea, es sangre completa. Diferentes agentes hemostáticos adjuntos que se desarrollaron, aquí se pueden ver que se utilizan hoy en día en el área civil. Esta es una diapositiva hablando de todas las amputaciones. 1.669 hubieron y muchísimos, 537 pudieron ser retornados. Hubieron 5, los cuales tuvieron cuádruple amputaciones. Yo atendí a uno de ellos, que es este muchacho, que eventualmente se le hicieron 2 trasplantes
de brazos. Este es uno de los muchachos cuádruplemente amputado, y mi amigo Charlie Scoble, que era el jefe de terapia física y rehabilitación. Aquí se demuestra los materiales, las computadoras, todo ese tipo de diferentes técnicas que existen en Walter Reed para rehabilitar a estos pacientes, las diferentes prótesis, los diferentes aparatos que son increíbles y existen en muy pocos lugares. Este es el brazo biónico y se demuestra que básicamente tomaron fotos del brazo de este soldado, un soldado afroamericano, y esta es la prótesis biónica ya hecha, cubierta. Estos fueron uno de mis últimos pacientes, con la excepción del perrito, que no fue mi paciente, aquí en Walter Reed, Bethesda. Este es otro también. Este muchacho que le había presentado, aquí tiene sus dos brazos, y este es un libro que produjo este famoso cómico conmemorando esto. Afganistán, un lugar muy agreste, se hizo más cirugía en los pacientes civiles, condiciones paupérrimas, desgraciadamente, no hay pinzas vasculares, fracturas abiertas, lesiones vasculares, y aquí se demuestra cómo estos pacientes llegan por haber tomado diferentes, o haber pisado minas, o haber tomado diferentes explosivos que quedaban desde la intervención soviética. Muchísimas colostomías, porque no había manera de componer a estos pacientes. Paciente el cual recibe otro tiro de francotirador, intubado. Y estos pacientes tienden a ser increíblemente estoicos. Y por supuesto, como ya les he dicho, la guerra es básicamente una abominación y la peor invención del ser humano. Pocas fracturas, pocas vendajes. Nuestros hermanos en Colombia, como también nuestros hermanos en México, continúan con esta guerra contra los narcotraficantes, y hemos tenido la oportunidad y el honor de ayudarles y asesorarles. Esta es la estrategia que se emplea en el Hospital Militar de Colombia. Ellas la han publicado en la sexta edición de nuestro libro. Nosotros le hemos seguido asesorando académicamente, y aquí se demuestra cómo transportan. Ha sido una guerra muy incruenta. Otra vez hay que darle muchísimo mérito a los cirujanos militares y sobre todo al jefe del departamento de cirugía, el doctor William Sánchez, y todos nuestros amigos allá, como también hay que darle mérito a los cirujanos militares mexicanos que han tenido que atravesar por esto. Aquí se demuestra los diferentes equipos, sus hospitales de campaña, la extracción, como ellos la practican, pacientes, mismas lesiones que se pueden ver. Es un caso absolutamente increíble. Un paciente que se le hizo ese tipo de shunt, otro que recibió un impacto masivo pero está vivo, y por supuesto aquí se puede ver su tasa de sobrevida basado en 8.631 pacientes. Muertes hubieron de casi 30%, estratificado por periodo, pero ya cuando llegaban al hospital militar, una tasa increíblemente baja de mortalidad. Estos son muchos de mis fellows del Army, de la Fuerza Aérea, los cuales yo sigo proveyéndole su mentorazgo. Este es el famoso General Stanley McChrystal, el cual hemos tenido reuniones en Siria, donde también se ha practicado el combate, lugares agrestes. Aquí se establecieron lugares para extraer a estos soldados. Esta es una escuela, 3 diferentes quirófanos, mesas transportables, y con eso es como se hace la cosa. Y aquí se demuestra, por ejemplo, el uso de los balones para tratar de contener lesiones vasculares. Este es uno de mis cirujanos del Army, Tyson Becker, en el cual yo he hecho su mentorazgo. Seguían practicando y haciendo todo lo posible para tratar de resucitar estos pacientes. Por supuesto, la famosa separador de Pinocchio, el cual yo siempre le enfatizo. Por supuesto, a nuestros colegas de queso vino de los hermanos Pinocchio de Argentina, gloria para toda Latinoamérica. Diferentes casos tratando de pinzar la aorta. Este es un paciente el cual recibe esta esquirla, le abren el tórax y le extraen estos fragmentos. Ojo de que aquí se puede ver
¿no? Bajo cuáles condiciones trabajan. Aquí se muestra un balazo del hígado, le extendieron, por supuesto, la laparotomía. Este es un paciente el cual recibió una destrucción de 3/4 partes del hígado con una vena retrohepática. Se consumió toda la sangre habida y por haber. Por supuesto, el paciente no sobrevivió. Las mismas lesiones, no, por supuesto, fragmentos impactados, en los vasos destruidos, el páncreas, porque estos son, por supuesto, proyectiles automáticos, los mismos torniquetes. Hemos enseñado muchísimo al manejo de trauma vascular, las fasciotomías, los shunts, ¿no? Para después repararlo más tarde. Esto es una lesión de arteria poplitea con un shunt y el injerto después. Por supuesto, esto espero que haya sido un viaje bastante rápido de todo lo que se ha podido desarrollar. Por supuesto, es importante el conocer de que la cirugía nace de las guerras y combates. Como buen cubano de abuelos españoles y norteamericanos, porque me recibieron, es siempre importante de que sepan que mi trayectoria es muy similar a la de San Ignacio de Loyola. Y es importante siempre de que todos conozcan, como dijo Hipócrates, solamente aquellos muertos han visto el final de la guerra. Y como dice la Biblia en el versículo de Juan, no hay un amor más grande de aquel el cual esté dispuesto a dar su vida por sus amigos. Este es mi hijo mayor, Juan Carlos. Y en conclusión, el conocimiento de la historia, el identificar los desafíos quirúrgicos, en el trabajar con muchísimo tesón y deseo en los desafíos quirúrgicos, en el tener el coraje y la valentía de utilizar hacer iniciativas, el cual no tener miedo en saber de que estos problemas son dificultosos, pero lo más importante es conocer lo que ha pasado en el pasado, planificar para ahora, para estar preparados para el futuro. Y yo de nuevo le agradezco al capítulo argentino de cirugía, a la Sociedad Argentina de Cirugía, a la Academia, de los cuales siempre soy miembro honorario y siempre muy orgulloso de llamar no solo a nuestros hermanos argentinos, sino a todos nuestros hermanos latinoamericanos que me han recibido, y no hay ningún país en Latinoamérica que no me haya recibido y no me haya honrado con membresía honoraria de sus sociedades quirúrgicas, y siempre en pie mis deseos y mi compromiso de ayudar a Latinoamérica. Y muchas gracias sobre todo al doctor Torlaki y a Alberto Ferreres, mi amigo y mi hermano, el cual es el único miembro internacional de la famosa Sociedad de Cirugía de Halsted. Y muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, doctor Asensio. Una excelente conferencia y una brillante actualización de los diferentes conflictos del siglo XX y XXI. Vamos a dar paso a los comentadores. Doctor Julio Trochansky, ¿quisiera agregar algo? Muchas gracias. La verdad que obviamente hablar o agregar algo a una conferencia de tan excelente nivel como el que nos ha dado el profesor Asensio es difícil, porque nos ha repasado lo que es la historia de las guerras y su contribución a lo que es la cirugía del trauma, y el trasladar esas experiencias a el común de los cirujanos de trauma, que en su gran mayoría actúan en la esfera civil. Por supuesto que a veces es difícil decir la contribución, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando de situaciones, de conflictos que generan muertes, muchas más allá
de las que eventualmente todos querríamos como habitantes de este planeta. Y las ha recorrido de manera muy precisa, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con los grandes adelantos a nivel de las heridas vasculares. También ha habido muchos adelantos a nivel de las heridas torácicas que se han visto disminuidas, obviamente por las protecciones que hoy se utilizan en los soldados a nivel del tórax. Pero yo digo que una de las cosas más importantes que uno puede ver en este tipo de cosas es que una y otra vez el cirujano tiene que tomar decisiones cuando se enfrenta a determinados pacientes en situaciones hostiles, como es la práctica de la cirugía de trauma, también en la esfera civil. Tiene que tomar decisiones y definiciones que muchas veces ni siquiera están escritas previamente o a veces contrariando lo que hasta ese momento es la práctica habitual, como ejemplificó muy bien el doctor Asensio cuando vimos a lo largo de la historia esas idas y vueltas que se realizaron con los torniquetes, cuando hubo cirujanos que comenzaron a cuestionar el dogma de la ligadura permanente, y seguramente esa actitud del cirujano de muchas veces tener que tomar decisiones de forma rápida, liderar los grupos asistenciales y ser el líder en la toma de decisiones en un momento dado, es lo que seguramente también contribuye a estos cambios y a esta perspectiva histórica que agrega valor cuando hablamos de contribución de muertes, pero que en definitiva también terminan sirviendo para salvar otras vidas. El combate o la mejor enseñanza que nos puede traer esto es que hay que combatir justamente, o tenemos que combatir a aquellos que generan estas guerras, a aquellos que generan este tipo de conflictos, a la industria armamentista que muchas veces está atrás de estas cosas. Por supuesto que resaltar la figura del médico combatiente, del soldado, del que arriesga su vida, pero también, y fundamental creo que como ser humano, intentar que estas cosas no sucedan, que los intereses comerciales o de países que invaden a otros o generan conflictos en otros, no nos lleve a nosotros como seres humanos a participar o generar más de estos conflictos. Muchas gracias. Gracias, bueno, Julio. muchas gracias, Julio. Y doctor Gustavo Timineski, ¿quisiera agregar algo? Un minuto, me alegro de ver a mi amigo y hermano Gustavo, a tantos amigos, a José, toda la gente del norte, del sur, a mis fellows, mis primeros 3 fellows de los 126 de 55 países fueron Daniel Maffei, Hugo Gómez, Daniel de Argentina, Hugo Gómez de Paraguay y Andrés Falabella de Colombia. Luego muchísimos, bueno, de todo el mundo, de Europa, Luis Manuel García Núñez, que es mi enlace con las fuerzas militares mexicanas, y he visto aquí a muchísimos de mis amigos, los cuales le agradezco que se hayan anotado y poder verles y mandarle un abrazo muy fuerte. Doctor Timineski. Bueno, muchas gracias, doctor Asensio. Doctor Timineski. Muchas gracias por la invitación y el honor de ser comentarista de nada menos que Juan Asensio, que es uno de los padrinos de la cirugía del trauma en Latinoamérica, y nos ha aportado enseñanzas y también ha sido un gran anfitrión de muchos, como acaba de explicar él, de muchos latinoamericanos que fueron a entrenarse con él. Nada para agregar a su conferencia, bien documentada, con un relato ameno de lo que es la historia. La historia nos explica el presente y nos advierte sobre el futuro.
coincido también con Julio que esta carrera es entre la industria bélica y la medicina del trauma, la cirugía del trauma. El trauma militar está íntimamente ligado, como explicó Juan, al trauma civil. Creo que el punto de unión es la cirugía vascular y que el gran objetivo es detener el sangrado. Pido disculpas a mis amigos intensivistas, pero la reanimación, si bien es muy importante, siempre es secundaria a detener el sangrado. Stop the bleeding. Y luego vemos cómo queda el paciente y lo reanimamos y haremos las cirugías iterativas que sean necesarias. Pero querer separar al trauma militar del trauma civil, mientras que la industria bélica siga proveyendo a los ciudadanos comunes las armas que disponen en las grandes ciudades, es imposible. Así que a los que se están entrenando en cirugía del trauma, por favor, hagan mucho hincapié, pongan mucho énfasis en la cirugía vascular, tal cual les relató el doctor Asensio. Muchas gracias. Gracias, Juanito, por tu amistad. Que Gustavo se ve, a pesar de que somos contemporáneos, se ve lindo y joven como siempre. Y yo más viejo. Y también, por supuesto, reconocer a otro de mis fellows, Juan Carlos Meneu desde España, Luis Funomo, y le agradezco mucho a doctor Ferreres, al capítulo, porque es siempre, como decía José Martí, honrar honra, y se me han explotado los dos teléfonos de mensajes, de cariño, de colegas, de personas que no tengo el honor de conocer, pero verdaderamente es muy importante seguir todos unidos en estos momentos tan difíciles. Doctor Asensio, le voy a comentar algunos de los chats que hemos recibido. Muy agradecido por compartir vuestra experiencia. Saludos cordiales desde Lima, Perú. Javier Darío. El doctor Maffei, saludos al profesor y mentor que nos abrió las puertas y nos dio todo su conocimiento. Excelente escucharlo siempre, profesor. El doctor Alejandro Gijena. También otro de mis excelentes fellows. Excelente presentación y mensaje para prepararnos continuamente. Gracias, doctor Asensio. Doctor Luis Américo Saín. Ha sido una presentación realmente increíble y es un corolario, si me permiten, para finalizar los módulos de trauma que ha desarrollado el capítulo y que a partir de la semana próxima comenzará con módulos de la cirugía hepatobiliopancreática. El capítulo, gracias al esfuerzo de todos, ha querido este año, debido a la pandemia y que no se ha realizado el meeting anual, estar presente y colaborar en la formación de todos los cirujanos del país y obviamente de toda Latinoamérica. Doctor Asensio, estamos conmovidos y realmente emocionados por la conferencia que nos ha dado y el reconocimiento que le debemos por todo el esfuerzo que ha realizado a lo largo de toda su carrera. Quería terminar esto y no sé si el doctor Ferreres quería comentar algo. También quiero, si me permite, agradecer a los amigos del norte, de Santiago del Estero, Luis Saín, José Dávila, la gente de Tucumán, otros de mis fellows que he visto por ahí, básicamente Alejandro Gijena, no sé si mi otro excelente fellow Federico Mazzini estará por ahí, quizás está operando, pero siempre le puedo decir de que cada vez que voy a Latinoamérica y a Argentina siempre me siento como en mi casa, a pesar de haber sido desterrado de Cuba hace muchísimos años, pero yo creo que siempre ser latinoamericano me ha servido a mí mucho para verdaderamente seguir mi carrera. También quiero reconocer a los militares argentinos que están presentes, Daniel Algieri y el resto de su grupo, que verdaderamente
Todas las personas aquí son más que amigos, hermanos. Muchas gracias, doctor Asensio. Doctor Ferreres. Sí, gracias, doctor Carlos. Bueno, nuevamente, gracias, Juanito, por tu excelente charla. En realidad nosotros, así como el doctor Pellegrini estrenó el ciclo de webinares, nuestra intención era que el doctor Asensio inaugurara el módulo de trauma. Lamentablemente, por cuestiones de deberes militares, no lo pudo hacer, pero en cuanto regresó a Estados Unidos, me avisó y así pudimos darle, creo que el broche que todos queríamos. Todo el mundo se ha dado cuenta del conocimiento extenso y de la colaboración que ha prestado Juanito a la formación de los cirujanos de trauma de nuestro país. Y bueno, y por estos medios ya le quiero comunicar que tanto él como el doctor Wayne Meredith, actual presidente del American College y otro renombrado cirujano de trauma, van a participar del encuentro del American College, del capítulo argentino del American College durante el próximo Congreso Nacional de Cirugía en noviembre del año 2021. Nada más. Bueno, muchas gracias nuevamente, doctor Asensio, como siempre a su disposición, y nos veremos seguramente la próxima semana con el comienzo del nuevo módulo de cirugía hepatobiliopancreática.